vamos a darle comienzo. Es la interpretación eh, de la urotomografía para el urólogo. Finalmente nosotros estamos trabajando para los urólogos, para el médico, para el paciente. No nada más nuestro usuario final es el paciente. Entonces, ahora feliz no corre. ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Los objetivos de la charla son métodos de imagen disponibles, evaluación del tracto urinario mediante tomografía y recomendaciones técnicas e interpretaciones. Uy, creo que se está yendo rápido. ¿Qué nos va a permitir ver las anormalidades renales congénitas o adquiridas, las litiasis o los tumores, la función renal, obstrucciones o procesos inflamatorios y cualquier causa que se pueda ver relacionada a esta? Tenemos como métodos diagnósticos a la placa simple, la urografía excretora, el ultrasonido, la urotomografía y la resonancia magnética. Hoy vamos a hablar especialmente de la urotomografía. La placa simple sigue siendo muy útil, pero no es tan útil en muchas de las patologías del tracto urinario. La urografía excretora prácticamente ya no se usa, tiene las desventajas que el paciente necesita estar en ayuno y a veces cuando la prepara y necesita hacerse una preparación, a veces cuando esta no es satisfactoria, no tenemos buenas imágenes. Y otra de las cosas importantes es que solamente valora el aparato urinario y excretor y no nos permite ver de una forma más íntegra el resto de estructuras. El ultrasonido también es muy bueno, pero es operador dependiente, como todos lo saben, y esto a veces va a implicar que no tengamos una panorama más certero o a veces es limitado por el gas, por la complexión del paciente, etcétera. La urotomografía tiene muchas ventajas, que vamos a hablar de ellas, y la resonancia magnética, aunque también las tienes, no es una práctica diaria y están reservadas para casos especiales. La urografía excretora, como ya les había mencionado, es uno de los métodos disponibles. Lo que vamos a valorar en esta, ¿sí se ve el puntero? Tenemos aquí el riñón y vemos el sistema excretor. Tenemos también, ay, se movió, no pasó. Ay, no va a pasar. No va a pasar. Les iba a enseñar una imagen del ultrasonido y la tomografía. Entonces, la interpretación de la urotomografía tiene que ver con la localización y posición renal. Tenemos que ver también cuál es el contorno de los riñones. Es muy importante que lo veamos, que sea simétrico. Si está lobulado, porque si es una lobulación fisiológica o es una lobulación que está causada por algo externo, el tamaño de ambos riñones y cualquier hallazgo adicional. El ultrasonido de renal también nos va a permitir hacer una exploración. Perdón, aquí está el ultrasonido, sí, ya lo pudimos ver, que nos va a permitir ver, es operador dependiente y nos va a permitir explorar en planos transverso y sagital al riñón. Aquí les muestro el transverso y el sagital y las estructuras que nosotros podemos ver. Las pirámides, la grasa medular y la corteza. Desafortunadamente, esto también depende, aparte de las habilidades del operador, depende también mucho de la contextura del paciente. Aquí los que vemos, pues son pacientes delgados, como quisiéramos ver todos los pacientes, pero desafortunadamente sabemos que muchos de nuestros pacientes tienen hígado graso y tienen abundante grasa abdominal, además del gas que puedan tener en el intestino, y esto va a dificultar la exploración del riñón. No es imposible, pero es un poco más difícil. O sea, el ultrasonido también tenemos que hablar de localización y posición renal, ver cómo son los contornos y si están modificados por alguna situación externa. El tamaño de los riñones, normalmente el tamaño yo les sugiero que no nada más pongan las medidas en sagital, en transverso y en anteroposterior, sino que también saquen el volumen, porque a veces al urólogo le importa más el volumen que tiene que el tamaño, porque va a haber variantes anatómicas dependiendo de la contextura a través del paciente, del peso del paciente, de la edad del paciente. Entonces, para ciertas edades puede estar mayor o menor y los hallazgos que podemos tener. Les sugiero utilizar el volumen. La urotomografía, aquí la tenemos, este es un corte, bueno, no es un corte, es una reconstrucción coronal. La tomografía va a tener muchas ventajas sobre los
otros métodos, porque no es operador dependiente hasta cierto punto, porque vamos a ver que sí tiene mucho que ver con el cómo se adquiere y nos va a permitir más detalle anatómico y también detalle funcional. La tomografía simple es el gold estándar para la detección de problemas urinarios. ¿Por qué? Porque es rápida y nos va a brindar gran cantidad de información. ¿Para qué nos sirve? Primero, características morfológicas y anatómicas del aparato urinario. Dos, la detección de calcificaciones. Este es un método superior a cualquiera de los otros que ya mencionamos para la detección de calcificaciones. La presencia de litos radiolúcidos o de muy baja densidad es extremadamente rara y con la tomografía y sus diferentes parámetros que podemos hacer en las ventanas para parénquima, para tejidos blandos, para hueso, podemos obtener casi certeramente la localización, número y consistencia y características de las calcificaciones. Y por último, nos permite también identificar colecciones líquidas o gaseosas en este estudio. Algunos tips es, nos va a ayudar para detectar tumores o quistes renales, nos va a ayudar para detectar ureolitiasis, nefrolitiasis y calcificaciones renales o calcificaciones que en una placa se puedan ver o proyectar sobre la anatomía del sistema urinario, pero que están fuera de este y con esto podemos ubicar y descartar o corroborar que existe la calcificación en vías urinarias. Y las imágenes simples tienen una sensibilidad y especificidad cercanas al 100% para el aparato urinario. La durotomografía, como ya les estoy mencionando, tiene que ver con litos y calcificaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos una calcificación que está en el trayecto del uréter. Aquí tenemos otros signos que vamos a ver más adelante. Calcificaciones en la vejiga. Aquí lo que tenemos es un catéter doble J y este catéter doble J hizo calcificaciones alrededor. Entonces el doble J es este y todo lo demás son calcificaciones que se agregaron a este catéter doble J. Y en esta otra podemos ver el trayecto del doble J, vemos el hito en el tercio medio del uréter izquierdo y la punta del doble J. Quistes o tumores, podemos encontrar también tumoraciones, por ejemplo, esta suprarrenal y podemos determinar las características que tiene esta. De primera intención, sin medir nada, pues tiene densidad grasa. Y también vemos un pequeño lito en el parénquima renal. En esta otra, lo que estamos viendo es la dilatación del sistema pielocalicial, o lo que pareciera ser una dilatación del sistema calicial, pero cuando lo vemos, fíjense muy bien, aquí está esta estructura que tiene una densidad quística, pero vemos la grasa, aquí vemos la grasa del seno renal desplazada y la presencia de otro quiste que es también cortical. Y en esta última de aquí abajo, ¿qué estamos viendo? Dices, bueno, doctor, ahí no me estás mostrando ningún riñón. Efectivamente, no hay ningún riñón. Tiene calcificaciones en fosa ilíaca el paciente venía por un absceso complicado y ese absceso se complicó con un absceso hepático que tenemos aquí. Entonces el paciente venía por dolor y resultó que el dolor era por una apendicitis complicada con un absceso hepático. Entonces, no todo el dolor lumbar son piedras. Entonces, tenemos que ver de una forma más amplia todo el panorama. Malformaciones solventes anatómicas. En esta primera imagen les estoy mostrando un riñón en herradura, que bueno, con esto simple y sencillamente a este paciente lo mandaron a completar el estudio porque le habían dicho que tenía un tumor en el polo renal inferior derecho. Y bueno, cuando lo hacemos aquí, pues es un riñón en herradura. En la segunda, esta es una reconstrucción MIP y en esta lo que tenemos es una rotación anormal del riñón. El riñón del lado derecho tiene una rotación ventral, el sistema excretor está rotado en sentido ventral y el riñón contralateral tiene una duplicación del sistema colector. En la de abajo tenemos también un uréter, a este paciente lo mandaron por hidronefrosis y lo que tiene es una variante anatómica también con una malrotación renal hacia ventral del sistema colector y es una pelvis que es extrarrenal y de tipo globoso. Esta es una variante anatómica y muchas veces se confunde con hidronefrosis en el estudio de ultrasonido o en la misma tomografía cuando no se tiene experiencia. Y además el paciente tiene también una duplicación del sistema colector que es parcial. Aquí tenemos este mismo paciente y vean aquí cómo tenemos una pelvis que es una pelvis extrarrenal, es una pelvis globosa y la duplicación parcial del sistema colector.
La relevancia clínica que tiene la... ¡Ay! ¿Por qué se me fue? Desapareció, no quiso vernos. Ahí está. La relevancia clínica de la tomografía es para la detección de la urolitiasis, que es la causa más frecuente del dolor lumbar, y nos va a permitir tener mucha información que le va a ayudar al urólogo o al clínico para tomar decisiones importantes para el paciente. Estas informaciones, localización, tamaño, composición química y número de calcificaciones en el sistema urinario, así como la presencia de estas otras anormalidades que pueden estar relacionadas con el aparato urinario o que pueden ser extraurinarias, así como también complicaciones que podemos tener en procesos infecciosos o en los mismos procesos obstructivos. También podemos determinar, no toda la hidronefrosis es litiasis, entonces también nos va a permitir descartar que esa hidronefrosis sea causada por otra cosa que no sea la litiasis. Vamos a ver los signos de la litiasis urinaria. Primero que nada, en verde van a ver los signos directos, que es el hito en el lumen. Bueno, aquí tengo, fíjense, esta es una pelvis que está globosa y por eso se ve así ancha. Esta es una pelvis que también está globosa, pero está dilatada, está ectásica. Aquí vemos el uretero como es delgado y del otro lado vemos el hito dentro del lumen y la dilatación retrógrada, perdón, del el aparato excretor. Entonces, bueno, pues es un signo directo, ahí está la piedra y está causando hidronefrosis. En esta otra, que es una reconstrucción curvada sagital, vemos la dilatación de todo el trayecto del sistema excretor y vemos aquí el hito que está en el tercio inferior del uréter. Entonces, también este es un signo directo, ahí ni quien lo dude. Otro que es un signo indirecto es el hidrouréter o la hidronefrosis. Este se puede presentar, lo tengo aquí, tiene una dilatación del sistema colector, tiene una dilatación también ya de los infundíbulos y los cálices, una gran dilatación del uretero, pero no vemos aquí un lito. No lo vemos porque no existe o porque la causa de esta hidronefrosis no es un lito. Entonces, este paciente lo que tenía era un tumor. Esta también es una reconstrucción coronal, por eso ven la columna así, para poder tener todo el trayecto del uréter, que es con lo que también tienen que jugar. Todos los equipos hacen esto, es nada más sacarle provecho para poderlo hacer. Entonces, este paciente lo que tenía era una estenosis, no era un tumor, era una estenosis de la unión ureteropiélica y esto era lo que veíamos. Y a este paciente lo mandaron para descartar litiasis urinaria. En este otro tenemos prácticamente una gorrita de parénquima útil, todo lo demás es hidronefrosis y en este otro sí vemos el trayecto del uretero, que es un trayecto tortuoso, veíamos la hidronefrosis y finalmente sí existe un lito. Entonces, aquí ya tenemos el hito y tengo la hidronefrosis. Entonces, tengo signos indirectos y signos directos de la hidronefrosis. Del otro lado, el paciente también tiene ectasia en el tercio inferior y aquí no sé si alcanzan a ver dos pequeñas calcificaciones que están en el trayecto del ureter. Otro de los signos es la estriación de grasa periférica. La estriación de la grasa periférica es este aumento de la densidad de la grasa en el espacio perirrenal que se asocia a la presencia de litiasis. No es un signo específico de litiasis porque se puede presentar cuando hay un proceso inflamatorio también, cuando hay un proceso, cuando ya se pasó el hito. Eso es otra de las cosas. El paciente llega, tiene mucho dolor, llega con nosotros y nos dice el paciente que el dolor cesó en la mañana, que está un poco, queda ese dolor como sordo después de pasar la piedra. Entonces, lo que vamos a ver son todos los cambios indirectos. Vamos a seguir viendo la hidronefrosis por 24 horas, vamos a ver los cambios de la extracción de la grasa también por 24 horas y esa ectasia. Y la ectasia del uréter y el aumento de la densidad de la grasa renal y del uretero en el sitio donde estaba el hito atorado. Entonces, esos signos van a permanecer por alrededor de 24 horas. La nefromegalia unilateral. Entonces, el paciente viene, tiene un riñón de este lado con el seno normal, el esqueleto está bien. Todas estas son reconstrucciones que son curvadas para permitirme demostrar la piedra. Entonces, si se fijan, este riñón pues, mide casi el doble del otro riñón, tiene dilatación del sistema colector, dilatación del uréter y encontramos el hito en el tercio distal. Entonces, si yo veo estos signos indirectos, tengo forzosamente que hacer un análisis muy minucioso para poder encontrar el hito. O sea, no crean que estas salieron hacia la primera, son reconstrucciones que hicimos para poder demostrar el hito. Y el edema periuretral, perdón. Este es un signo
que es muy útil, es un signo que se tiene que buscar con mucho cuidado, es necesario jugar con las ventanas, el ancho y el alto de las ventanas para poder obtener imágenes de densidad de tejidos blandos adecuadas. Tengo el hito dentro del trayecto ureteral, veo el edema del uréter, que normalmente no debo de ver el uréter, no debo de ver la pared del uréter, está edematizado y vemos aquí toda la grasa alrededor que está edematizada. Este signo es famosamente conocido como, ay, aquí se pintó de negro, signo del anillo. Aquí lo tenemos nuevamente el edema de la pared, vemos el hito dentro del lumen y este es lo que vemos, el anillo. Y esto es un flebolito. El flebolito tengo, porque es muy fácil en el tercio inferior del sistema colector, perdón, del sistema excretor, es muy fácil confundir los litos con flebolitos. Uno, la anatomía, tenemos que seguir todo el trayecto del uréter para poder determinar que efectivamente es un uréter. Y dos, buscar estos signos. El signo del anillo, que es esto, es lo que vamos a ver, el lito y el edema periureteral. Y cuando se trata de un flebolito, lo que tenemos es una calcificación que está muy redondita, pero vemos aquí el signo del cometa, que es este que estamos mostrando, que es la calcificación dentro del vaso, dentro de la vena. Entonces, este es un flebolito. Si yo sigo todo el trayecto del uréter, va a estar por fuera. El uréter viene más ventral. Entonces, son signos muy importantes que tenemos que prestar atención. Otra de las cosas que es muy importante para el urólogo es el tamaño de la calcificación. Si ustedes miden en una imagen que es de tejidos blandos, tal y como la adquirieron, este lito tiene 6 milímetros, pero el análisis del lito siempre se debe de hacer a una ventana para hueso. En la ventana para hueso, el tamaño real de ese lito es de 3 milímetros. El tratamiento para un litro de 6 milímetros versus un tratamiento para un litro de 3 milímetros es totalmente distinto. Entonces, es muy importante que nosotros podamos dar el tamaño real del lito. Aquí en esta, el tamaño del lito. Igual, si yo mido, perdón, la densidad del lito. Aquí vemos que el lito, aquí está medido, lo mido y mide 3.73. Cuando yo lo mido con la densidad, con el algoritmo para hueso, veo que mide 2.33, es un milímetro menos, y puedo tener justamente la medida de la densidad en la parte más central del lito, y me da 527. Entonces vemos que es una calcificación que es de moderada cantidad. Y vamos a ver una tabla que existe donde podemos nosotros sospechar la etiología. En este otro vemos, son litiasis, son dos pacientes distintos que tienen litiasis renal y calicial. Y bueno, ustedes los ven aquí y dicen, bueno, ¿qué tipo de consistencia tiene? Pues se ve muy homogéneo. Este paciente puede entrar fácilmente a que se haga la litotripsia, una litotripsia extracorpórea o también podemos hacer una litotripsia endoureteral. ¿Qué pasa? Cuando yo hago el uso del algoritmo para hueso, vemos que esta homogeneidad y esta consistencia no es tal. Vemos que este lito del lado izquierdo de la pantalla es un lito que es heterogéneo, sí, tiene una concentración como si fueran capas de cebolla, entonces este lito se va a fragmentar y se va a fragmentar solamente parcialmente. Y este de aquí vemos que la densidad y la consistencia tampoco es homogénea. Entonces, estos litos no son candidatos, por ejemplo, por una litotripsia extracorpórea. En estos tendrán que entrar con la litotripsia endoureteral y hacer la litotripsia directamente. Y además sacar todos los restos con canastilla. Aquí les pongo una tabla de la composición que tiene normalmente. Ay, aquí estas quedaron oscuras. Bueno, la primera es de oxalato de calcio, que son unos litos que tienen densidad, disculpen que no se alcanza a ver bien, yo tampoco lo veo, de 1.700 a 2.800 unidades Hounsfield, que son los más frecuentes. Y los factores asociados es un desorden metabólico. Y la frecuencia es del 40 al 60%, es el más frecuente. Los de hidroxiapatita, que siguen siendo también de los más frecuentes, también tienen con calcio, son radiopacos también y tienen una densidad entre 1.200 y 1.600 unidades Hounsfield, no tienen ningún factor asociado. Los otros, estos son de hidroxiapatita y estos son de, perdón, que no alcanzo a ver, bueno, les prometo que les mando a la doctora la tabla para que se las comparta. Y normalmente los de ácido úrico, estos que son los de,
Bueno, ahorita me acuerdo. Estos son radiolúcidos y tampoco los vamos a ver, estos se presentan en 1 o 2%. Los de ácido úrico también tienen una densidad baja de 200 a 450. Estos, por ejemplo, no son litos que sean aptos para una litotripsia. Afortunadamente se presentan del 5 al 10% y son radiolúcidos. Afortunadamente, en la placa no los vamos a poder ver, pero en la tomografía sí. Los de cistina, estos que normalmente tienen que ver con un defecto tubular, también son litos que son moderadamente opacos, son heterogéneos y también se presentan en un grado muy bajo. Estos son otros, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que son ligados normalmente a la presencia de infecciones y son litos que también son radiolúcidos y que van a tener densidades bajas. Les voy a mandar la tabla, perdón. Ahora, la tomografía contrastada, ¿para qué nos sirve? Para evaluar vascularmente al riñón. Nos va a permitir valorar la función en forma cualitativa de la excreción, la opacificación, la eliminación. Y la caracterización anatómica del aparato excretor lo necesitamos cuando necesitamos comprobar que efectivamente existe una duplicación o que existe algún defecto. Y el comportamiento de lesiones que son benignas versus malignas. El protocolo de 4 fases es precontraste. La fase precontraste siempre se debe de hacer. La fase precontraste se debe de adquirir desde las bases de los diafragmas hasta la sínfisis del pubis. La fase córtico-modular se debe de realizar alrededor de 50 segundos, después de la inyección del medio de contraste. Nos va a permitir observar la corteza y la médula. Esa es una fase que algunas personas dictan como arterial. Pero si nosotros hablamos de arterial, hay diferentes fases arteriales dependiendo del órgano que queramos ver. En el riñón se llama córtico-medular, porque se adquiere a los 40 segundos. La nefrográfica nos va a permitir ver ya la opacificación de la corteza y también de la médula. Esa es la mejor fase para la detección de quistes, para poder detectar si el quiste es un quiste cortical o si es un quiste que está limítrofe entre la corteza y la médula, o si lo que estoy yo viendo puede ser una dilatación linfática. Y la fase de eliminación se va a obtener de 3 a 5 minutos después de la inyección. Todas siempre se deben de hacer con vejiga llena. Es muy importante que el paciente se presente con vejiga llena, porque si no podemos perder la oportunidad de determinar lesiones o litos o el llenado, el vaciamiento y llenado de la vejiga no se hace oportunamente con 3 a 5 minutos después de la inyección. Aquí les pongo, porque no todo el mundo tiene equipos con 16 cortes, con 64 cortes. Les pongo las comparativas, que es con un corte y con 64 cortes. Aquí dice concentración de 300 a 350. Yo trato de utilizar concentraciones de 350 a 375 y si hay de 400, 400. Entre más alta sea la concentración, menor cantidad de medio de contraste voy a tener que utilizar y voy a tener una mejor opacificación, sobre todo cuando estoy hablando de un estudio que tiene que la finalidad es ver el comportamiento de lesiones neoplásicas. El ROI, cuando se puede hacer con bolus tracking o lo pueden hacer con tiempo. Con tiempo tienen que tener un inyector de poder y hacer el cálculo para poder tener las fases en los momentos en los que las podamos cortar. Si ustedes tienen bolus tracking, entonces pueden poner y programar el equipo para que se adquieran las fases en los segundos que debe de ser adquirida. El volumen va de 80 a 100 dependiendo del volumen del paciente. Yo lo que utilizo normalmente es peso y talla. Y también otros los parámetros que yo utilizo para regular la velocidad de la inyección, aquí dice 3 a 5 milímetros por segundo, es la tensión arterial con la que el paciente llega al estudio. Si tengo tensión alta, mi inyección va a ser más lenta. Si tengo un paciente que tiene una tensión normal o baja, voy a aumentar la velocidad del flujo para poder tener las fases en los tiempos que son necesarios. El volumen de solución salina siempre se debe de inyectar al final de la inyección de la administración de los 80 o los 100 mililitros de medio de contraste. Siempre tenemos que pasar un bolo de entre 20 y 50 mililitros de medio de contraste para poder lavar los vasos y poder tener una mejor concentración en el riñón y que se procese de mejor forma. La fase nefrográfica se obtiene normalmente 30 segundos después del bolus tracking o después de 60 segundos. No vamos a hablar ahorita de la inyección manual. Y la fase nefrográfica, o sea, no la inyección manual, la adquisición manual. Y la fase nefrográfica se puede adquirir, hay dos tipos de fase, una que es temprana y otra que es un poquito más tardía. Entre
entre los 30 y 60 segundos después de la inyección. Esto también va a variar con el paciente y, como ya les mencioné, dependiendo de la tensión arterial que el paciente tenga. En la fase crítica, la fase simple es crítica para la evaluación de tumores, para la evaluación de quistes. Entonces, no se la pueden saltar, por favor, y tienen que analizarla en multiplanar y con los protocolos, perdón, con las ventanas, tanto para hueso como para tejidos blandos. Y aún así, la de tejidos blandos hay que ventanear. Tenemos que realizar medidas en simple, tenemos que realizar medidas en cada una de las fases. El tamaño, tenemos que ver el tamaño y el valor de base que tiene la lesión que yo estoy midiendo, menos de 20 unidades Hounsfield, entre 20 y 70 unidades Hounsfield o más de 70 unidades Hounsfield. La zona de peligro en la fase simple son todas las lesiones que se encuentran entre 20 y 70 unidades Hounsfield y son las que tenemos que dar un seguimiento. Aquí les pongo una tabla que tiene los diferentes tipos de tumores, porque bueno, si nosotros vemos esto es un tumor sí o sí, ¿no? Pero a lo mejor si yo me quedo en una fase, digo, ¿qué es esto? El paciente tiene fiebre, no tiene fiebre. También recuerden que toda exploración y toda lectura se tiene que hacer con los datos clínicos, porque si yo veo, si tomo una excreción y veo esto, digo, pues es un quiste que a lo mejor está complicado. Este a lo mejor también es un quiste que está complicado. Y digo, le voy a dar como un Bosniak 2B y lo veo a este paciente en 6 meses y resultó que es un tumor papilar. Entonces, aquí les muestro la basal de los diferentes tipos de tumores, córtico-medular, como cada uno tiene un patrón diferente. Las células claras va a tener, en la fase nefrográfica, va a tener un reforzamiento alrededor de las 100 unidades Hounsfield. Lo más frecuente es que tenga alrededor de 130 unidades Hounsfield. Si se fijan, el reforzamiento en fase nefrográfica es más homogéneo y luego va a tener en la fase excretora un lavado. El cromófobo, a veces es difícil, a veces lo podemos confundir con ay, Dios santo, se me fue ahorita la palabra, pues, bueno, con algún tipo de amartoma, con un oncocitoma, porque bueno, esto pudiera tener una cicatriz central, pudiera ser rayos de rueda, pero bueno, pues resulta que no. Entonces, entre un cromófobo y un oncocitoma, pues hay una diferencia. Entonces, estas normalmente tienen una densidad de alrededor de 100 y tienen este patrón. No es simple, va a tener un reforzamiento que va a ir siendo heterogéneo con zonas de menos reforzamiento central y estas zonas en la fase nefrográfica que tiene mayor reforzamiento, y en la fase excretora también está totalmente lavado. Y también podemos decir, si lo vemos en esta, si vemos esta fase y luego lo vemos en esta fase, podemos decir únicamente que esto es un quiste complejo. Y el papilar este es muy difícil, es el que a veces se puede confundir. Este va a llegar hasta 90 unidades Hounsfield, no va a reforzar más. Y si se fijan en las diferentes fases, prácticamente está igual. No presenta un lavado, no presenta un pico de reforzamiento en fase nefrográfica y prácticamente se comporta. Aquí tenemos un quiste, si se fijan en el labio posterior, pues es prácticamente el mismo. Si los medimos, sí puede haber una pequeña diferencia, pero realmente no es mucho. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este. En este tenemos una adenocarcinoma de células claras con invasión a la vena renal. Tenemos aquí una simple y aquí les voy a mostrar cómo se ve el tumor. Y tiene la invasión en la vena cava. Voy a regresar un poquito, lo voy a poner. Miren, aquí está el tumor en la vena cava. Esta es la vena renal y se va a venir, me voy un poquito más para atrás al corte, se extiende y toma la vena cava. Por eso es importante obtener todas las fases de una forma amplia y que sean a tiempo. Esto lo estoy viendo en la fase córtico-medular. En la fase nefrográfica vemos igual el comportamiento del tumor y entonces lo que yo puedo ver aquí es cuando me regreso igual nuevamente para poder buscar. En esta fase, pues aunque es una fase que ya es más venosa, aquí veo el retorno venoso y confirmo la presencia del trombo dentro de la vena renal. Y veo también cómo se extiende hacia la vena cava. Aquí está el trombo en la vena cava. Recordemos que cuando nosotros hacemos una etapificación, es muy importante para el urólogo que yo le diga todo esto. Sí tiene una invasión a la vena renal, sí tiene una invasión a la vena cava, sí tiene una invasión a la vena cava que es prehepática o posthepática, porque dependiendo de eso es como se programa la cirugía. Y bueno, aquí tenemos una fase de eliminación donde ya el riñón se limpia totalmente y lo tenemos. Es un tumor muy grave, es un tumor que no cumple tanto con lo que les acabo de enseñar. ¿Por qué? Porque ya tiene zonas de necrosis.
Entonces tenemos que tener todas estas cosas en cuenta. Y esta es la información que nosotros tenemos que brindarle al urólogo. Este es un cromófobo, entonces este cromófobo pues, son de los que a veces, si no tenemos datos clínicos, veo la simple, veo la córtico-medular, digo, ay, pues esto puede ser una pielonefritis. Y aquí lo veo en la nefrográfica y digo, no, pues sí, no está reforzando, no estoy viendo nada más, esto es una pielonefritis. Y se va como una pielonefritis y resultó que no era una pielonefritis. Por eso es muy, muy, muy importante los datos clínicos, porque por eso somos imaginólogos, porque nos imaginamos, dicen ellos, pero en realidad lo que estamos haciendo es una correlación eh, clínica con la imagen. Aquí les muestro un papilar que tiene el típico signo de la cara borrada. Este es un riñón sin cara en la fase simple, los 30 segundos. El riñón, el resto del riñón refuerza y se comporta como el otro, pero este no hace nada, los 50 segundos sigue quieto, no se apura ni se acongoja, los 70 segundos sigue igual, con calma, aquí no ha pasado nada, y en la fase de eliminación lo vemos de hecho hipodenso, y aquí podemos decir, pues sabes que a mí me parece que esto es un quiste, porque no presenta ninguna modificación vascular, y resulta que es un adenocarcinoma papilar. Entonces, por eso tenemos que, a lo mejor si no estamos tan seguros de qué es, pero sí lo debemos de considerar siempre de los diagnósticos diferenciales. Un carcinoma de células transicionales, la mejor forma de evaluarlo es en la fase de eliminación. Aquí tengo a los 30 segundos y sí veo aquí efectivamente un defecto, pero yo no sé si este tumor está dentro del riñón o dentro del sistema excretor. Aquí lo veo y pues me confundo más, aquí está esto, pues me parece que está en la pelvis. Pero aquí en la fase de eliminación veo que efectivamente está dentro de la pelvis renal y ese es un carcinoma de células transicionales. Es muy importante, recuerden que tenemos que hacer todo completo porque puede estar en cualquier parte del uréter o en la unión uretero-vesical. Aquí tenemos este caso que en la fase simple lo mandan a un paciente que tiene un tumor dentro de la vejiga, se vio en un ultrasonido y lo reportan como un tumor en la vejiga. Fase simple, pues efectivamente veo una masa paravesical que tiene, que tiene comportamiento de tejidos blandos. En la fase córtico-medular, me fui hasta acá abajo porque el paciente tenía hematuria, me fui hasta abajo, una fase arterial, y veo, oh sorpresa, miren cómo tiene estos reforzamientos, tiene estas zonas centrales que no se modifican con el contraste, que es muy parecido al contenido de la vejiga, pero veo que tiene ese reforzamiento periférico. ¿Ustedes qué creen que sean? Aquí lo vemos en la nefrográfica, es mucho más notorio, tenemos el tejido blando que no refuerza tanto, vemos, fíjense la afectación de la grasa de esta lesión, vemos el comportamiento hacia la vejiga que realmente no se modifica, no hay reforzamiento de la pared vesical, solamente dentro de esta masa, y en la eliminación vemos perfectamente bien definida la pared y vemos nuevamente esta lesión y las porciones centrales que estaban sin reforzar, que son líquidas. Pues esto era un absceso que el paciente tenía, tuvo un divertículo, el divertículo se complicó, se fue hacia la pelvis y entonces hizo un divertículo un absceso paravesical. Entonces, bueno, aquí es donde nosotros tenemos que ver, este paciente obviamente, el paciente tuvo la diverticulosis hacía como 3 semanas, el paciente se va a su casa y después regresa con hematuria, con dolor, le hacen el ultrasonido y encontramos esto. Entonces, esto es muy frecuente y por eso tenemos que extender nosotros la exploración. En resumen, la tomografía es muy útil para detectar litos. Esta es la vejiga y tenemos calcificación en la pared y un lito que está intraluminal. En esta otra, que ya vemos, cambiamos la ventana, este es otro paciente y podemos detectar el lito en la unión ureteropiélica y en la unión ureteropiélica. Entonces, recordemos, litos, sitio, número, densidad, tamaño y composición. La obstrucción es muy útil para detectar cuál es la obstrucción y poder ver cuál es la etiología. En este caso de aquí, pues aquí tenemos el lito, lo pudimos demostrar. Les recuerdo, estas son reconstrucciones curvadas. Y en esta otra que tenemos, una próstata del tamaño del planeta Tierra, ¿no? Entonces, este paciente pues tiene un síndrome obstructivo bajo. Aquí tenemos el comportamiento urodinámico del riñón. Tenemos este riñón que tiene en la fase córtico-medular tiene un comportamiento esperado y el otro riñón tiene un comportamiento de un menor reforzamiento. Vemos que el riñón está aumentado de tamaño, hay alteración de la grasa perirenal y entonces, ¿qué es esto? Es un proceso inflamatorio. Este riñón tiene una pielonefritis. Es importante que a veces se pueden confundir las pielonefritis cuando tenemos un absceso intrarrenal
a los adenosos y intrarenales con los tumores papilares. Entonces es muy importante que veamos todo el comportamiento urodinámico del riñón durante todas las fases. Las alteraciones morfológicas, por ejemplo, en este paciente lo que pudimos encontrar es que el paciente tenía un ureterocele y lo demostramos. Por eso es importante que la vejiga se encuentre llena para poderlo demostrar. Entonces, para eso es muy útil. Tumores renales y tumores de la vía excretora. Aquí tenemos este tumor, esta es la vejiga, el paciente tenía hidronefrosis, vino por hidronefrosis y tenía microhematuria o hematuria microscópica. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos este tumor que está en la unión uretero-vesical del lado derecho y fíjense muy bien cómo está extremadamente vascularizado. Entonces, aquí nosotros, y aquí tiene una extensión, tenía dos nodos, uno que está adherido a la pared, este que estaba ya como si fuera un pólipo, pero está extremadamente vascularizado. Esta es la fase ya de excreción y aún así todavía tiene aquí lagos vasculares dentro de él. Entonces, este es un tumor que cuando el urólogo se mete y si él quiere extraerlo por vía, por ureteroscopía, por cistoscopía, no va a poder porque esto va a sangrar y va a ser terrible. Entonces, el abordaje es diferente. Entonces, recuerden que nos sirve para diagnóstico y estadificación de los tumores, que es lo que necesita saber el urólogo. Al urólogo no le importa si yo le digo, sí, sí tiene litiasis renal. Pues eso a mí no me sirve de nada. Yo como urólogo necesito saber cuántos litos hay, en dónde están localizados, si tiene repercusión urodinámica. Necesito saber qué consistencia tiene, qué densidad tiene, qué composición tiene para yo poder abordar en los tumores. Yo necesito saber más o menos qué tipo de tumor es y la extensión del tumor, porque de eso va a depender todo el abordaje que se le da al paciente. El tamaño y densidad del lito puede ser predictor para la eliminación. Los litos que son normalmente homogéneos, que son pequeñitos, que son menos de 1 centímetro, esos tumores, esos, y dependiendo de estén localizados, van a poder salir solos, pero si no, pues se van a quedar ahí, entonces son candidatos para otro tipo de tratamiento. La causa más frecuente de omisión de tumores es la adquisición fuera de fase o con un postprocesamiento inadecuado. Entonces recuerden muy bien los tiempos de adquisición que deben de ser así. Tienen que ustedes irlo probando. Esto es lo que yo uso, pero tienen que ir adaptando con su técnico, tienen que trabajar de la mano con el técnico para que vayan logrando tener las dosis y los tiempos. Yo les estoy dando los tiempos más o menos en promedio, pero ustedes pueden ajustarlo dependiendo del tipo de equipo que tengan, del tipo de medio de contraste que utilicen. Pero es muy importante que adquiramos todas las fases completas. Y el postprocesamiento, que obtengamos los anchos de ventana adecuado, que obtengamos los algoritmos para tejidos blandos, que tengamos el algoritmo para hueso para poder detectar de forma adecuada esto. Los tumores renales pueden ser mal clasificados en caso por quistes de alta densidad y el diagnóstico es un tumor papilar. Ya vimos que ese tumor papilar es malo, es mañoso, entonces si tenemos este comportamiento, si tenemos duda, no lo dejemos nada más como un quiste Bosniak 2B, o no, vámonos directamente a donde tiene que ser, tenemos que agotar todas las posibilidades. Y además, acuérdense, hay que ver el ultrasonido. Es muy útil porque si yo estoy viendo un tumor que yo creo que es un quiste que está complicado, pero el ultrasonido me dice que es algo sólido, y entonces junto los dos criterios y entonces me voy por un tumor papilar. La adquisición multifásica va a optimizar la detección de lesiones, tanto renales como extrarrenales. Siempre revisar todos los estudios en todos los planos, el ultrasonido y la tomografía simple o la tomografía contrastada en todos los planos. Hay que seguir el trayecto de los ureteros. Yo sé que eso es un trabajo que quita un poco de tiempo, es más elaborado, pero cuando ya se familiarizan con espacios, con lo normal, los trayectos ureterales, es muy fácil la detección. Hay que echar mano de todo el tipo de reconstrucciones, volumétricas, MIP, curvadas, todas las que ustedes tengan, las ventanas óseas, etcétera. Entonces, la aplicación de protocolos adecuados para cada sospecha diagnóstica es muy importante. No es una receta, tenemos que individualizar los protocolos de revisión. Así como el postprocesamiento de la imagen va a brindar una información indispensable para el clínico y el paciente. Y para esto tenemos que trabajar
con nuestro técnico. Es muy importante la comunicación con el técnico para que él sepa darnos lo que nosotros necesitamos. Y nosotros, al conocer esto que ya les estoy dando, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que pedir, qué es lo que tenemos que buscar. Esto, conforme ustedes lo vayan haciendo, va a ser hasta intuitivo, que dices, pues no encuentro la piedra, pero aquí la grasa está alterada, a ver, voy a ver qué hay, y lo van a encontrar. Entonces, acuérdense, la grasa, el mesenterio siempre va a ser muy escandaloso, es nuestro mejor amigo como radiólogos en la patología, tanto abdominal y la grasa retroperitoneal son nuestros mejores amigos. 2 minutitos y ya estamos. Entonces, con esto concluimos. ¿Dónde estamos? ¿Cómo dejo de compartir? Dejar de compartir. Listo. Entonces, ahora, ¿dónde las veo? Aquí está el Zoom. Ahí está la sala del Zoom. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo. Les pido una disculpa y un agradecimiento enorme por haber esperado aquí esto. Mi compromiso es le voy a enviar la tabla a la doctora, los litos. Creo que es muy útil. A mí me es muy útil. Entonces, pues, podemos, ¿qué hora es? Ah, sí, podemos tomar 5 minutitos nada más para preguntas y respuestas. Gracias. Sí, doctora, claro que sí. De hecho, para eso es este tiempo. Yo, muchísimas gracias por la charla. La verdad es que, pues sí, es algo que vemos diario, pero siempre hay detalles que tenemos que ver y que muchas veces nos puede estar pasando. Digo, siempre es bueno escuchar la experiencia de alguien más que igual tiene una alta especialidad en tomografía y todo esto. Entonces, ha sido una excelente charla. Muchas gracias. Su audio. Bueno, para mí, a mí me gusta mucho compartir. Gracias, Carla. Si tienen alguna duda especial, les dejé mi correo, se los pongo otra vez aquí en el chat. Ah, ay, espérenme. Es que como tengo tanto correo ahora. Sí. Jesus Christ. Espérenme 2 segundos que ya me. ¿Cuál fue el que puse en la presentación? Bueno, les voy a dar mejor el otro, que es el que ya me sé de memoria. Arroba, ahí está. Ay, Hotmail. Bueno, Sarabicho arroba Hotmail. Sarabicho arroba Hotmail. Y bueno, yo hoy aprendí, porque todos aprendemos algo todos los días, es que debo de traer mi computadora mía de mí y no confiarme en las computadoras del trabajo. Ahí está, ya subí el correo. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, ese es mi correo personal y con mucho gusto puedo contestar dudas si es que no las tienen o si no tienen ahorita tiempo de hacerlas o no sé. Muchas gracias, doctora. Acá solo tengo una pregunta que me dejaron por acá en un chat Sí. de que decía, o sea, se llama Dana Tajid y es, o sea, axial coronal y sagital, que si a eso se refería que de ser más factible una resonancia magnética. Ay, no le entendí Mm, la pregunta. no, no sé, no, o sea, la tomografía y la resonancia nos permiten reconstrucciones multiplanares. La resonancia magnética va a estar reservada para casos, por ejemplo, cuando tenemos un- ya un tumor y necesitamos ver con más detalle o cuando existe duda, etcétera, etcétera, podemos recurrir a la resonancia magnética. Desafortunadamente nosotros no tenemos resonadores y ni el estudio es tan barato como para hacer un estudio multifase en resonancia, con resonancia magnética. Entonces, no, existe la resonancia magnética, se puede utilizar para tumores renales, pero el gold estándar para patología urinaria es la urotomografía. Ok, perfecto. Creo que por ahí ya quedó aclarada la duda, Dana. No tengo más preguntas. Ah, sí, que quedó entendido. No veo más preguntas en el chat. Me parece que hasta ahorita nada más tenemos esa pregunta. Igual, si tienen alguna duda en el chat, igual aquí les voy a escribir el correo de la doctora Cue para que puedan realizarle alguna pregunta si tuvieran alguna duda sobre la charla. Pues muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por esta No, muchas gracias a presentación. ustedes. Ya Gracias. sabe que somos un colegio nuevo y pues les recuerdo Sí, también que
pues la doctora Cue nos compartió un poco de su tiempo, porque ya vi que anda trabajando ahí todavía. Sí, Entonces, pues muchas gracias, súper agradecida con todo y nos estamos viendo después. nos vemos, muchas gracias, hasta luego. Saludos a todos los que se conectaron. Buenas noches. Saludos, gracias, hasta luego. Hasta luego, Ara. Muchas gracias, muy amable siempre por Bye. tu buena disposición para participar. Gracias. Claro que sí. Gracias. Bye. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.